La historia del teatro está llena de episodios en donde grupos de enemigos de los actores principales trataban de arruinarle la función. Sí. Muchas veces esos grupos estaban comandados por actores rivales. Sí, claro. Bueno, Sí. ahí está lleno la historia del teatro europeo de muchos de estos episodios. Los hemos contado aquí. Todos recuerdan también el estreno de Hernani, aquella obra de Víctor Hugo, en 1830 fue esto, que se señala como la fecha de nacimiento del romanticismo muchas veces. Creo que era 25 de febrero o algo así. Y ahí se armó, la obra no fue tan memorable por su contenido, sino por, como dice Bilardo, los acontecimientos exteriores. que rodearon la obra. Claro. Claro. Y en eso consiste el romanticismo, según parece. o quizá el bilardismo, no me acuerdo. En todo caso, fue una batalla campal aquello, porque los partidarios y los detractores de la obra y de Víctor Hugo se pelearon y aquello fue inolvidable. Hace muchos años se fundó en Buenos Aires, no sin formalidades de estatuto y juramento, la Sociedad de los Reventadores. Era una patota de espectadores teatrales cuya finalidad era hostilizar al género chico español. Género chico, como se sabe, es parecido a la zarzuela, pero un poco menos complicado. Ajá. Es como una zarzuela, pero en un acto solo, no tiene tanta complejidad musical, no es tan bueno en general tampoco, ¿no? Y la zarzuela también presenta una desventaja con respecto a la ópera, porque se inventa después, bastante después, tiene como más de un siglo de retraso. Entonces, no alcanzó un desarrollo musical tan grande la zarzuela, aunque hay zarzuelas perfectamente geniales, ¿no? Pero no alcanzó internacionalmente el prestigio de la ópera. Y el género chico era, dentro de la zarzuela, algo todavía menos complicado. Y digo esto porque acá dice que la finalidad de estos tipos, los reventadores, era hostilizar el género chico español. Los principios en nombre de los cuales procedían eran ciertamente dos. El primero, un disgusto artístico ante las obras precitadas. Claro, no le gustaba. Y el segundo, un resentimiento de criollo desplazado. Decían que vienen estos gallegos con el género chico. Los reventadores asistían a las salas teatrales, a veces hasta el número de 100. Una patota era. Señor. Pagaba la entrada para que los eventuales gestos de rechazo formaran parte de la propuesta permitida al espectador defraudado. Debe señalarse que la indignación no surgía de las torpezas artísticas que iban observando, sino que éstas eran la señal para hacer estallar unos enconos que ya traían de la casa. Los procedimientos eran los usuales para arruinar una función. Silbidos, abucheos, frases de reprobación, rimas con la última palabra de cada parlamento, y en los casos más graves, estallido de petardos, invasión del escenario, desalojo de los actores y destrucción total de las instalaciones. Se lo tomaron en serio. Con los años, la sociedad fue decayendo, o acaso el género chico español fue mejorando, vaya a saber. En 1910, los reventadores eran ya un recuerdo, pero mucho después iba a surgir otra cofradía más rigurosa que la anterior y más secreta. Hablo de los justicieros de las tablas. Sí. Los justicieros de las tablas.
Se ha dicho repetidamente que este grupo fue una de las tantas consecuencias de una patología clásica de los espectadores teatrales, la confusión entre lo ficticio y lo real. Sin embargo, ha venido a saberse que el jefe secreto de aquellos conjurados era nada menos que Enrique Argenti, el enloquecido director de Barraca. Sí. Los justicieros se precipitaban al escenario cada vez que se producía un acto de maldad o de bajeza, pero en la ficción. Sí, claro. Cada vez que en la obra un padre castigaba a su hijo o una dama engañaba a su novio o alguien robaba a su mejor amigo, ahí entraban los tipos. se presentaban los justicieros y intervenían. Claro. Pero intervenían en la obra tratando siempre de remediar la justicia y con un criterio moral bastante riguroso, ¿no? Por regla general, trataban de impedir los crímenes y las traiciones. Muchas veces incluso revelaban al personaje cuya muerte se tramaba lo que habían planeado los conspiradores en la escena anterior. Entraban y se guarda que... ridículo, que el fulano mengano lo quieren matar a usted. Cuando no podían impedir los actos viles, se conformaban con castigar a los responsables. Pero hay un detalle singularísimo. Durante sus invasiones ejercían una impecable conducta teatral, es decir, se conducían como actores, con impostaciones y movimientos de notable academicismo. Para evitar ser reconocidos, iban enmascarados o disfrazados. Y ahí es cuando algunos historiadores, desconociendo la participación de Enrique Argenti, tenían, sin embargo, la vaga intuición de que la hermandad estaba integrada por actores enfurecidos por la falta de reconocimiento. El actor siempre... eran envidiosos. El actor siempre... está enloquecido por la falta de reconocimiento. Otros han hablado de empresarios inescrupulosos que enviaban justicieros, ¿para qué? Bueno, para hacer fracasar la obra de la competencia. Actores o no, la violencia era casi inevitable. Los fratricidios de los argumentos, ¿no?, eran especialmente castigados. Críticos memoriosos han conservado este fragmento de Hamlet, que es cuando el rey Claudio, asesino de su hermano, está planeando la muerte de su sobrino, Hamlet. Y Claudio dice: «Dale Inglaterra a Hamlet pronta muerte, mientras no sepa que está dado el golpe. Por bien que me tratare la fortuna, no hallaré paz ni dicha en parte alguna». Y Enrique Argenti, como justiciero, le contesta: «Qué dicha ni qué paz, una gran 7. Ahora Hamlet rumbo a su fin se embarca. Detén a tus sicarios, vamos, vete, o a la primera patada en el juanete vas a volar por toda Dinamarca». Oh, por favor. Extraordinario, ¿eh? A Otelo llegaron a conversarlo durante media hora para hacerle entender que Desdémona no lo engañaba. Chamullán dice: «Mire, Otelo, son ideas suyas, su mujer no sale con nadie, ¿no es cierto? Pero vio cómo era el moro de Venecia. A Segismundo lo durmieron de una piña. Para aplacar a Antígona, Argenti representó el papel del finado Polinices, regresando de la muerte. Bueno, por temor a estas invasiones, muchos directores modificaban los diálogos y aún los argumentos para evitar cualquier infracción a la más estricta moral. Es decir, borraban los crímenes para que no aparecieran los justicieros. Pero con el tiempo, los principios éticos del grupo se fueron resquebrajando. Se dice que alguna vez los justicieros invadieron el escenario solo para sacar ventajas personales.
En 1970, Enrique Argenti se coló en la cama de Julieta. En ese mismo año, atropellaron a las bailarinas de la revista Estos churros son porteños. También se robaron unos jarrones egipcios de la escenografía de Antonio y Cleopatra. En el momento de su apogeo, el público festejaba las apariciones de los justicieros con impresionantes ovaciones. Pero ese éxito generó una verdadera calamidad artística. Ciertos empresarios voraces prepararon falsos justicieros que, siguiendo un libreto, interrumpían las escenas. Estas interrupciones eran anunciadas en el programa para atraer a los espectadores. Y a partir de entonces resultó difícil distinguir entre los justicieros originales y sus mezquinos imitadores. Allá por 1975 apareció un segundo grupo con fines opuestos. Se llamaron a sí mismos los guardaespaldas del autor. Claro, asistían a los teatros para garantizar el cumplimiento del plan original de cada obra, ¿no? Claro. Y solo se movilizaban ante la eventual aparición de los justicieros. En tales casos, subían también ellos al escenario y empezaban las controversias verbales, los empujones y los sillazos. Cada obra era entonces un campo de batalla entre la ortodoxia y la heterodoxia, entre los que querían que Edipo se acostara con Yocasta y los que querían impedirlo a toda costa. Algunos se entusiasmaron con estos sucesos y declararon que nacía una nueva dramaturgia. Muy pronto se comprendió que ese nuevo teatro no era otra cosa que el teatro de siempre, ya que toda obra es un encontronazo entre seres que tratan de hacer prevalecer sus deseos, sus modelos alcanciales, ¿no? Los justicieros y los guardaespaldas se aniquilaron en su propia redundancia. Su declive fue lento, las invasiones del escenario se volvieron esporádicas, el alto precio de las entradas redujo su número y un público mayoritariamente conformista los fue aplacando a fuerza de chistidos. Hoy, ya domesticadas las muchedumbres burguesas por la vasta acción homogeneizante de la televisión, nadie se indigna ante las bajezas artísticas. Los reventadores, los justicieros y aún los guardaespaldas han desaparecido de los teatros. De Enrique Argenti no se tenían noticias, pero la otra noche, a la hora en que estaba a punto de terminar la telenovela más exitosa, mientras los vecinos obedientes de la ciudad aceptaban pasivamente un casamiento imperdonable, se oyó una voz que resonaba desde algún patio. Hijos de una gran siete, despierten. El arte es grande y la vida es breve. Apaguen el televisor y salgan a la calle, a vivir, que nos estamos muriendo. Linda historia. Muy linda. Linda historia. Y sabe que hay un germen lejano de los procedimientos de Robertis ahí. Esa intervención, ¿no? Sí. Hay un germen. Sí. Hay intervención también aquí. Sí. La intervención que es el tema principal del libro que se llama Notas al pie. Aparecía ya aquí. Esto es Bar del Infierno. Esto es Bar del Infierno. Me he echado con algunos datos históricos que hemos contado. Bueno, ya que en el principio hablábamos del género chico y de la zarzuela, vamos a escuchar algo de zarzuela. Aquí está la Orquesta Sinfónica de España en una versión instrumental de la famosa Mazurca de las Sombrillas, que creo que es de la de Soto del Parral, me parece. En fin, adelante. Bueno, vamos a hablar hoy de Alfred Jarry. Muchos de ustedes lo van a recordar ahora, especialmente cuando hagamos referencia a sus obras, las únicas obras, ¿no?, que han hecho buena carrera. Y comenzamos diciendo
que el 10 de diciembre de 1896 fue una noche excepcional para el Teatro de París, porque tuvo lugar el estreno más polémico que se había conocido allí desde el año 1830, cuando le gané de Víctor Hugo, que se armó aquel lío. Bueno, la representación de 1896 es menos importante que la del 30, pero también se armó un lío bárbaro, ¿no? Porque marcó el punto de arranque del teatro del absurdo. Esta corriente que acentúa las ambigüedades, las paradojas, los contrasentidos del lenguaje verbal. En fin, hace unos cuantos chistes. Para poner, dicen ellos, de relieve el carácter trágico de una existencia sin sentido. Yo creo que es decir mucho, pero no me voy a cruzar rápidamente el charco de la polémica. No. Hay cosas muy divertidas del absurdo, sin necesidad de poner de manifiesto el sinsentido de la existencia. La existencia puede tener mucho sentido con o sin teatro del absurdo. Hay cosas de Ionesco que son pero muy divertidas y no demuestran en absoluto el carácter trágico de una existencia sin sentido. Demuestran que es posible jugar a la paradoja con el lenguaje. Eso es lo que demuestra. La obra que se estrenaba era Ubu Rey, de Alfred Jarry. ¿Quién era Jarry? Había nacido el 8 de septiembre de 1873 en Laval, que era una ciudad a orillas del río Mayenne, en mitad del camino entre París y la costa atlántica, y era una ciudad muy conocida por la cordialidad de los habitantes y por un alto nivel de alcoholismo, siendo la primera característica hija de la segunda. La madre de Alfred Jarry se ocupó de la educación del chico, doña Carolina. Lo anotó en el Liceo de Rennes. En aquel entonces Jarry era un chico precoz y salvaje que aterrorizaba a todo el mundo. Era petizo pero apuesto, y como nunca le habían cortado el pelo, lo llevaba hasta la cintura. Pero acuérdense que he dicho que era petizo, de manera que no era tan difícil. El encuentro de Jarry en la escuela con un maestro de física estaba destinado a producir historia literaria. El profesor se llamaba Hébert y era tan gordo que parece que lo tenían que ayudar a meterse en el aula. Era el típico maestro que los estudiantes reconocen como víctima. Entonces lo hostigaban continuamente, le llenaban la clase de ranas, le tiraban cosas en el pizarrón, en fin. Además el profesor era especialmente torpe, no era capaz de levantar una tiza sin que esto se le convirtiese en un drama. Y entonces el nombre de Ver se hizo legendario, los alumnos empezaron a inspirarse en él para escribir narraciones extravagantes. Toda la clase parece que escribía acerca de las aventuras de un personaje llamado PDB, que no era otro que el profesor Hébert. Lo describían con 3 dientes, uno metálico, otro de madera y otro de piedra, con una sola oreja desplegable y un cuerpo tan grueso que siempre caía al suelo y que no podía levantarse por sí mismo. Jarry, con 13 o 14 años, lideraba la creación de estos relatos sobre el profesor Hébert. Al poco tiempo, todo lo que leían o representaban era burlesco. Aprovechaban las obras de los autores griegos, latinos o modernos para hacer parodias y escribir nuevos capítulos de las aventuras de Père Hébert. Todo ese movimiento resultó ser finalmente un esbozo del que iba a ser Ubu Rey, esta pieza que iba a sacudir a todo París. Después de terminar el bachillerato, Alfredito salió hacia París para ingresar en la escuela normal. Escuela a la que acababan de incorporarse también Paul Valéry y André Gide.
no se había salvado del servicio militar gracias a la oportuna ingestión de una buena dosis de veneno. Fue al hospital y de allí lo mandaron a la escuela nomás. Todavía no había cumplido los 20 años y ya estaba destruido. Se mandaba casi una botella de whisky por día. Andaba por ahí vestido como un antiguo caballero, con capa y zapatos de punta. Estamos casi en 1900. ¿no? Llevaba unos revólveres de juguete en unas cartucheras. Vivía en una oscura guardilla. Como no tenía dinero, comía lo que pescaba en el Sena. Era experto verdaderamente. Pescaba desde el Pont Neuf. Y mientras tanto escribía Ubu Rey. Y el personaje principal era Père Ubu, que intentaba de un modo criminal conseguir el trono de Polonia. Ubu saqueaba el país, pero derrotado por los ejércitos del zar ruso, huía a Francia, donde prometía cometer nuevas atrocidades en su población. Ubu era el arquetipo del cinismo, la grosería, la ineptitud hecha autoridad. En fin, había tomado ideas, dicen Jarry, de distintas obras teatrales. Pero bueno, todo el mundo toma ideas de distintas obras teatrales, algo que decida filmar como algunos directores que filman como si nunca nadie lo hubiera hecho antes. En la primavera de 1896 publicó en la revista El Libro de Arte 6 fragmentos de Ubu Rey y gustó. Más tarde Jarry fue nombrado secretario de la compañía del Teatro de Louvre y sus esperanzas de poner en escena la obra crecieron. Imagínense, a uno lo nombran secretario de compañía de un teatro y dice, esta es la mía, refiriéndose a la posibilidad de tener una obra, quizá otra cosa, ¿no? Ajá. Bueno, hizo entonces lo siguiente. Para no chocar con los directivos, preparó primero una obra de Ibsen, Peer Gynt, conocen ustedes. La puso en escena y así, con la confianza de la compañía, logró la autorización para estrenar Ubu Rey en diciembre. Así que no fue directamente revolucionario, sino que, para no espantar a los burgueses, estrenó primero una obra de repertorio. Cuando llegó el momento de estrenar Ubu Rey, tuvo mucho público, Teatro Nuevo de la Rue Blanche. El decorado parece que lo había hecho Toulouse-Lautrec. Jarry había aconsejado a los actores interpretar sus papeles de una forma normal, no afectada, lo cual le habrá costado muchísimo. El texto debía ser hecho de manera convencional, que yo creo que es la forma adecuada de interpretar el teatro del absurdo. Si uno está solicitando en una ventanilla un pasaje por mar para ir desde París a Marsella, no tiene que hacer toda clase de gestos para que el público entienda que esto no es posible, que no hay mar que conduzca desde París a Marsella, sino que debe hacerlo del modo más normal. Bueno, va a empezar la obra, aparece el primer actor, Gemier, se dirige al público para decir la primera palabra de la obra. Y cuando la dijo, todos saltaron de su butaca porque la palabra era mer. Cosa que ahora se puede decir en todas partes, pero entonces no tanto. Hasta una hora después no se pudo reanudar la obra. No había silencio, algunos se fueron, el resto se dividió en 2 grupos, los que pateaban y chiflaban y los que aplaudían. Ahí estaba Mallarmé, el líder de los poetas simbolistas o decadentes, que estaba ahí, muerto de risa. Y los actores esperaban tranquilamente en el escenario. Bueno, después la obra continuó, llegó a su fin, y Jarry se hizo instantáneamente famoso. Para algunos por su locura, para otros por su genio. La crítica del Le Journal fue la siguiente: a pesar de una acción imbécil y de una estructura mediocre, ha nacido un nuevo género, creado por una extravagancia
por una extravagante y brutal imaginación, más de niño que de hombre. Tenía 23 años Jarry, de todos modos. Siguió escribiendo, se reía del sexo, se burlaba despiadadamente de la religión. En sus teorías acerca del teatro, Jarry reivindicaba la máscara. Insistía en la utilización de la máscara como dispositivo apropiado para mostrar actitudes eternas del carácter humano, confundiendo lo eterno con lo que no se mueve, y en realidad no lo confunde. Jarry consideraba, por otra parte, que las máscaras proporcionaban una falsedad que era vital para sobrevivir. Después, ya en el 1900, Jarry escribió Hugo encadenado, Genet. Y ahí aparecen unos personajes que son los hombres libres, que están comprometidos a estrictas prácticas de desobediencia. Está bien esto, ¿no? Son como unos soldados pertenecientes a un disciplinado ejército anarquista en el que cada orden es desobedecida escrupulosamente. La desobediencia escrupulosa es muy difícil, es casi más difícil que la obediencia escrupulosa. Hoy no solo somos pocos, sino que nos vamos. Tengo toda la sensación de que Jarry no le interesa mucho a nadie, pero bueno. Bueno, los hombres libres en Hugo encadenado se sublevan a fin de conseguir los privilegios y la cómoda seguridad de la vida en prisión. No está mal. Jarry después se dedicó a una ciencia que él mismo había inventado, la patafísica, ustedes habrán oído hablar de ella, que es la ciencia de lo particular. La patafísica trata las leyes que rigen la excepción. Bien. Vivió siempre Jarry en una situación de increíble miseria, borracho todo el día, con la salud arruinada por la tuberculosis y el hambre. Varios amigos tuvieron que sacarlo del tugurio donde vivía, en medio de la roña. Lo llevaron al Hospital de la Caridad en París, es un hospital de mendigos, y allí murió el 1 de noviembre de 1907. Tenía 29 años, el pobre Jarry. Pero 20 años después aparece Antonin Artaud y fundó el teatro Alfred Jarry en París. Y allí surgieron los escritos y obras en las que más tarde se basaría Ionesco o Beckett, pero esa ya es otra historia. Cuando André Breton creó el manifiesto surrealista, pues tanto él como los seguidores de aquel movimiento se apropiaron del mito que Alfred Jarry había creado en aquellos círculos de París, y escribió Breton: nosotros mantenemos que desde Jarry como desde Wilde, la diferencia durante mucho tiempo considerada inevitable entre arte y vida ha sido aniquilada como principio. Esto decía el amigo Breton en una época que uno no puede menos que mirar con cierta envidia. He estado leyendo en estos días muchos manifiestos, por placer individual, ¿no? Manifiesto surrealista, el manifiesto ultraísta. Borges ha sido un gran ultraísta, escribía mucho para Ultra en el año 1921. Y en aquellos momentos del siglo el arte era una preocupación muy grande. Había infinidad de escuelas que salían generalmente a destruir todo lo anterior, ¿no? Yo creo que eran escuelas equivocadas, pero tan necesarias. Y digo que cuando uno observa estas cosas, siente un poco de envidia por aquellas épocas, por lo siguiente:
esta polémica entre academicistas y miembros de escuelas iconoclastas establecían una relación casi como de guerra. Pero en definitiva estaban muy preocupados por el fenómeno artístico. Y quedaban fuera los mercachifles y los estúpidos de la discusión artística. Estaban fuera de eso. Al que le interesaba el arte, pues se acercaba al arte. Si uno tenía propensión a los escalafones, si uno tenía un espíritu burgués inconmovible, pues entonces por ahí se dejaba fascinar por lo que ya estaba establecido. Si uno era más aventurero, por ahí empezaba a sentir ganas de derrumbar todo y de internarse por los baldíos de la heterodoxia, en fin. Después aparecía la verdad, que la verdad está en los artistas, que son grandes o no. Si una poesía, pues, alcanza a conmover tu corazón, importa poco si ha sido hecha conforme a las reglas del ultraísmo, o del modernismo, del romanticismo, de lo que fuere. Pero en todo este mejunje, incluso en estos odios, a veces reales y a veces fingidos, no intervenían mercachifles ni estúpidos. Estaban fuera de eso. Estaban fuera. Y los medios de comunicación que han traído, naturalmente, que han hecho tanto bien, en tantos sentidos, al hombre deseoso de informarse, de tomar conexión con ciertas nociones, también vino a perturbar esto. También vino a perturbar, porque parece un fenómeno nuevo, que es la industria. Yo no me voy a extender sobre esto, pero no había posibilidad de equívoco en aquel momento. Los intelectuales, los hombres aficionados al arte, se preocupaban por el arte. Y los que no, no. Ahora no es tan sencillo esto. No es tan sencillo. Como nunca, los intelectuales aplauden baratijas. No me pregunte por qué. No me pregunte por qué. Yo nunca vi, como ahora, tanta preocupación de los intelectuales por lo que, a mi juicio, no merece ni 5 minutos de reflexión. Y ahí está. No voy a dar ningún ejemplo porque yo no soy alcahuete. Pero yo recuerdo cuando yo era más muchacho, por ahí formábamos un grupo soberbio y antipático que se creía por encima de todo. Entonces iba a ver lo que consideraba bueno. Pero por lo menos había una coherencia en aquella actitud. De ningún modo nos persuadíamos para mayor facilidad de nuestras mentes de que, qué sé yo, de que los cómicos de la legua eran genios no reconocidos. No, los cómicos eran cómicos. Y leíamos a Borges y sabíamos que eso era distinto a lo que veíamos por televisión. No decíamos nada de eso. Pero no se nos ocurría poner a lo que veíamos por televisión junto con la misma bolsa. Yo no estoy defendiendo esta posición. Veíamos mucha basura también. Nos equivocábamos mucho. Pero las aguas estaban más divididas. Yo insisto, no defiendo aquella posición. A mí me gustaba lo que a mí me parecía que era más complicado. Pero ni entonces ni ahora me gustaron ciertas cosas, no me equivocaba. Sin embargo, ahora los intelectuales, basta ver algunas revistas, como las que recibimos aquí, que son de gente muy buena. Entonces, oye, fulano, venga, revista de cultura, fulano, venga, ¡posta! Tipo de la televisión. Bueno. ¿A quién podemos dedicar esta charla que hemos hecho sobre Jarry? Bueno, a Jarry y a todos los que pensaron
que el camino del arte estaba sembrado de demoliciones. A lo mejor lo pensaron equivocadamente, pero bueno. Algunos tuvieron piquetes muy eficaces. ¿Y qué le dedicaremos a Charly? Pues ya que fue el iniciador del teatro del absurdo, pues vamos a dedicarle el tango inspirado justamente en esa escuela teatral. Absurdo canta nuestro querido amigo Horacio Molina. Hoy vamos a hablar, después de agradecer saludos que he recibido de Jorge Dubati, de teatro. Y vamos a repetir una charla a pedido de alumnos de Jorge Dubati, que es profesor de teatro, por cierto, no de teatro que les enseña como Norman Brisky a actuar. No sé qué les enseña, pero no importa. Vamos a ubicarnos en la India primeramente, antes de hablar de teatro. Entre los siglos 3 y 4 de la era cristiana, ya sabe usted que la historia política de la India, como tantas historias políticas, es una serie de alternancias, de periodos anárquicos, de unificaciones imperiales, bueno, como cualquier hijo de vecino. Pero en estos siglos 3 y 4 se asentaba en la persona del rey una serie de principios, además del principio del Estado, como suele ocurrir con los absolutismos. El rey encarnaba a Indra, el hacedor del tiempo. ¿Qué tarea la de un dios, al haber hecho el tiempo? Y qué idea tan curiosa la de que el tiempo se hace. Es curioso pensar que el tiempo sea algo que se haga y no una entidad relacional. Comparado con el sol, el rey, no Indra, ¿no? Era también responsable de la prosperidad de su pueblo, como solía ocurrir también en otros territorios. De manera entonces que la persona del reinaldo estaba rodeada de gran respeto y de un fasto incomparable. Guarda que viene el rey, Araca que está en puerta, agáchense, manga de gilastro que viene fulanito, qué sé yo. Estaban los seguidores del rey en la corte, los chátrias, comparables, digamos así, a los nobles europeos, que se encargaban de agasajarlo y de llenarlo de boato y de preparar una serie de actividades, incluso de diversiones que tenían lugar naturalmente en los palacios. ¿Dónde va a ir a divertirse un rey? ¿A la enramada? No, en el palacio. Eran famosos en el Palacio Real, por ejemplo, y ya nos acercamos a lo que queremos decir. Eran famosas ciertas actividades que procuraban la diversión mediante el ejercicio del espíritu y de la inteligencia. Por ejemplo, había concursos literarios. Esto ya nos cae un poco más simpático. Es siempre mejor un rey que se divierte con concursos literarios que uno que arma, por ejemplo, una lucha entre un retiario y un tracio. Así que ya inmediatamente empezamos a preferir estos reyes a sus cuasi contemporáneos césares de Roma. Bueno, también en esos concursos participaba el mismo rey y los chátrias, los nobles también, ¿no? Y componían poesías y también piezas teatrales. Es decir, el noble que estaba ahí, de Ortiva del Reinaldo, podía entretenerse escribiendo, componiendo piezas teatrales. Un rey llamado Sudraka, por los españoles, que reinó en el siglo IV, escribió una obra llamada Carrito de Terracota, que es un lindo nombre. No parece escrita en la India en el siglo IV, sino escrita la semana pasada y estrenada en algún teatro infantil. Bueno, se llama Carrito de Terracota, que como todos ustedes saben, en el sánscrito se dice Mricha Katika. Mricha Katika. Es muy difícil de pronunciar aún para mí, que soy el sánscrito del sur. Otros como Samudragupta y como Kumaragupta
son otros reyes, ¿no? Uno que se llamaba Samudragupta y otro que se llamaba Kumaragupta. Lucieron el envidiado título de reyes poetas, Kavi Raja. Rey poeta. Usted conjeturará rápidamente que Kavi es poeta y que Raja es rey, ¿no? El Maharaja. Nobles y reyes, como se ha dicho, participaban en estas reuniones literarias que se celebraban al aire libre, digo yo, sin que esto tenga otra importancia que la climática. Porque decir que una reunión literaria se celebra al aire libre podría aparecer como una consideración literaria. No lo es. ¿Por qué podría aparecer como una consideración literaria? No es chistoso, tiene posibilidades de desarrollo. A mí me parece que el arte al aire libre tiene otra entonación. Un tipo en una cámara, por eso hay arte de cámara, no por eso, pero bueno. Digo, en un lugar pequeño, tiene una comunicación más rápida con el auditorio, más directa, y tiene más posibilidades de ser complejo y refinado, y sutil. Es decir, que los elementos artísticos que utiliza en una cámara y en la cercanía del público pueden entrañar una cierta dificultad de percepción, porque esa percepción es inmediata y cercana. Cuando un artista está al aire libre, presuponiendo que el límite es el horizonte, que ya la percepción no es tan buena, que no está la conspiración de los muros con esa especie de repetición que es el eco, pues entonces ese arte tiene que ser un poco más directo, más violento en su expresividad, y más sencillo de ser percibido. ¿Por qué? Porque hay unas dificultades de percepción que se van a sumar a las complejidades. Pero discúlpeme por haber hecho esta inútil consideración. El hecho es que estos concursos eran al aire libre, en los jardines públicos, y el vencedor recibía recompensas fabulosas y el título honorífico de maestro del saber. Los concursos empezaban con un desafío, no con la milonga el desafío, por cierto. Los competidores componían primeramente frases con doble sentido. Ese es el primer rubro. Frases con doble sentido, por ejemplo, echame la tropilla para el corral y agarrame la alazán y agarrame la alazán. Como dice la milonga de Moreno Palacios. Después venían discursos didácticos o laudatorios a elección, juegos de palabras, y al igual que en la China, adivinanzas. Las adivinanzas debían ser elegantes y refinadas, es decir, difíciles. La elegancia y el refinamiento generalmente tienen que ver en el arte con la dificultad, ¿no? Tenemos que hablar un día del manierismo, ¿no? Del manierismo, que justamente, entre otras cosas, la creación de dificultades para luego vencerlas. El artista que se propone, que inventa dificultades que luego vence. Ese es el arte aristocrático, pero además es el manierismo. El manierismo aparece cuando un arte empieza a mirarse a sí mismo, cuando ya ha alcanzado sus aparentes cúspides, y entonces, imposibilitado de ser mejor, porque han aparecido perfecciones, bueno, el caso del Renacimiento, ¿no? Ya habían existido Rafael, Leonardo y Miguel Ángel. Entonces, ¿qué podía proponerse el artista? Inventar unas dificultades. Por ejemplo, hacer que una obra artística pudiera mirarse desde varios puntos de vista. Esa era una nueva dificultad. O retorcer, hacer un recorrido de serpiente, como por ejemplo
la pintura del propio Miguel Ángel, que fue también manierista, ¿no? De la Sixtina. Y vos ves todas las cosas que dan vueltas. Claro, no es un cuadro donde hay dos tipos. Grupos, exageraciones. Bueno, todo eso es una creación previa, primero, de una dificultad por parte del artista y después la creación de una técnica para superarla. Esto es el manierismo y algún día hablaremos de esto. Y es un arte elegante y refinado. El refinamiento tiene que ver con la dificultad. La pasión que animaba a los competidores, digo, en la India, era tan fuerte que a veces se empleaban medios desleales, como por ejemplo la distribución de dinero a los jurados. La distribución de dinero a los jurados como recurso artístico. Es un nuevo libro de Tomás Abraham. Pero lo que más fascinaba a todos los habitantes de la corte era el teatro, ¿no? Los nombres más importantes de autores dramáticos se sucedieron desde el siglo I y II incluso hasta el siglo VIII de la era cristiana. El teatro obedecía a reglas precisas, codificadas en varios tratados que hacían de él un arte exclusivo, por no decir que hacían un arte poco cambiante, un arte estático, como ciertamente era. Los actores estaban clasificados según su competencia, mirá vos, y los que desempeñaban los papeles principales eran titulares inamovibles de esos papeles, no es que hoy hacían este y mañana aquel. El reparto entonces no variaba, pero tampoco variaban mucho las piezas hindúes. Para los papeles masculinos se necesitaba un galán, un cómico y un presuntuoso. Para los femeninos, una enamorada y una confidente. Los demás papeles se entregaban a los de menos talento. Para los comediantes era indispensable el patronato real, es decir, la protección del reinaldo, o acaso el de un rico particular. No había compañías de actores errantes, ni ningún tipo de profesionalismo, tal como lo conocemos ahora. Vivían los actores en el palacio y hacían sus representaciones con motivo de fiestas religiosas o lo que fuera. Los actores provenían en general de las castas menospreciadas. Ya se sabe que en la sociedad de la India era una sociedad de castas, de la que no podía, de castas además que no tenían movimiento, no había movimiento social, no se egresaba fácilmente de una casta, ni difícilmente tampoco. No se egresaba. Los actores venían de las castas menospreciadas. Por ejemplo, su testimonio no era válido ante la justicia. A pesar de eso, muchas veces lograban la amistad de altos personajes y tenían lazos muy cordiales con los autores y los poetas, porque además estos actores debían conocer el sánscrito, y esto elevaba su nivel cultural. ¿Qué quiero decir? Tan estática era la cuestión de las castas, que había idiomas correspondientes a cada una de ellas. Y no se puede concebir una manera de asegurar la inmovilidad social que destinar a cada estrato de la sociedad un idioma, que es más o menos lo que una historia que yo he escrito alguna vez. Entonces las clases altas hablaban el sánscrito, pero otras clases no. Bien, las actrices se esmeraban naturalmente en desarrollar sus encantos, destreza, mantenían su salud con una alimentación sabiamente medida, perfeccionaban su educación con profesores versados en el arte erótico. Llegó el profesor, Vanina. La danza, el canto, la música, la gramática y la lógica, aprendan, hermano. Existía un director, ¿no? El Sutradhara, o regisseur. No, también le decían el portacordel, que era el profesor de los comediantes, y también el actor encargado del papel principal. O sea, el director siempre era también el primer actor. Dos subalternos ayudaban al director en su gestión. Un director de escena, Stapaka, y un mandatario, el Pariparsvaka. El primero se encargaba de dirigir los ensayos, maestro preparador, ¿no? Y el otro dirigía el coro
e incluso representaba papeles subalternos. En ninguna parte había teatros grandes. En realidad no había teatros. Se utilizaban salones de baile, casi siempre anexos a los palacios, que debían ser rectangulares. La esquena ocupaba la extremidad de uno de los costados pequeños, naturalmente, ¿no? Es un rectángulo, uno de los lados menores era ocupado por el escenario. Los espectadores se ubicaban por oficios o por castas. Supongo yo que no habría parias allí, pero bueno. Por supuesto el rey y los grandes personajes ocupaban los mejores lugares, no hace falta que yo le diga tonterías como esta. Pero estaba prohibida al teatro la entrada de los ignorantes y los extranjeros. Así que eran muy discriminatorios los indios, ¿no? No dejaban entrar ni a los ignorantes ni a los extranjeros, cosa que en algunos países produciría la ausencia absoluta de personas. El escenario estaba construido con planchas de madera, un poco ríspidas para que los actores no se cayeran. Había cuadros y había un telón de fondo, del que hemos hablado muchas veces, un telón de fondo pintado, llamado abanica, cuyo color variaba según el carácter de la obra. Blanco si era un espectáculo erótico. ¡Oh, mira, blanco, loco! Te tocó blanco. Amarillo si era heroico. Está muy cerca, sí. Heroico de erótico, pero solamente en la forma en que se escribe. Negro para lo trágico y lo horrible, rojo si era violento y azul cuando era cómico. Quiere decir que la gente no tenía que prestar mucha atención a lo que sucedía, le bastaba con mirar el color del telón de fondo para reírse, para enfervorizarse, para emocionarse o para lo que fuera. Claro. Y esto era azul, dice. Claro. A esto le llaman azul. ¿Cómo será lo blanco? Este telón servía para... servía también para disimular el telón, bueno, los vestuarios, todas esas cosas, bueno. No se utilizaba ningún decorado especial, únicamente algunos accesorios que los actores llevaban consigo. El momento y el lugar en que se desarrollaba la acción se evocaba solo con la descripción oral, como ocurría por otra parte en el teatro de Shakespeare. En el Teatro del Globo no había decorado, mayormente. Pero los actores decían, no hay en Venecia una mujer más hermosa que tú, Portia. Entonces todos sabemos, debemos estar en Venecia, decía la gente. Y esa gente que se codea en el teatro decía, sí, estamos en Venecia, estamos. Esa debe ser Porquia. Por otra parte, la obra ya se llamaba El Mercader de Venecia, para que incluso antes de entrar la gente ya supiera a qué atenerse. También se llamaba Romeo y Julieta, para que uno dijera, esa debe ser Julieta. Sí, ¿y el tipo que está ahí con ella? Debe ser Romeo. Bueno, en la India tampoco había decorados. Los personajes y la situación que los comediantes encarnaban eran definidos por su traje. Una vestimenta clara era señal de fiesta o de piadosa observancia. Los reyes, los enamorados, los dioses o los genios llevaban vestidos abigarrados. Los trajes oscuros indicaban un loco, o un viajero, o un enfermo, o cualquiera, va. En realidad no teníamos otra cosa que trajes oscuros. Las representaciones comenzaban con la salida del sol. ¿A qué hora empieza la función? A las 6 de la mañana. Un coro cantaba la bienvenida a los asistentes y cuando todos estaban sentados, el director recitaba una bendición inicial y daba comienzo a un prólogo, y recién después comenzaba la pieza. Había ciertas situaciones que no se representaban. Era, por ejemplo, imposible dar cuenta de la muerte. Nunca aparecía en escena un personaje visiblemente muerto. Cuando uno de los personajes moría, no caía al suelo. Saludaba gentilmente a los asistentes y corría fuera del escenario.
Iba a morir afuera por discreción. Me he muerto, claro, me voy a morir afuera por discreción. La muerte era evocada solo verbalmente, en un diálogo, se ha muerto el finado tal, ¿no? Pero nunca era mostrada, como tampoco era mostrada la caída de un rey. Tal vez hay una superstición debajo de todo esto. Otra particularidad notable era que, lo ya señalado, que la lengua que hablaban los personajes, o lo no señalado aún, que la lengua que hablaban los personajes no era la misma para todos. Pero así como no era la misma para todos en la vida real, tampoco en el escenario. Los que representaban a los reyes y a los brahmanes y a los dignatarios, o a las hijas de los ministros, qué sé yo, tenían la obligación de hablar el sánscrito. Y los personajes de clase inferior, y la mayoría de las mujeres, hablaban variedades de prácrito, lenguas vulgares, dialectos locales. Quiere decir que había distintas lenguas en juego en un texto teatral. Esto es de un notable interés. De un notable interés. Y además de una notable dificultad. Porque cuando se formaban tablados populares para representaciones callejeras, los asistentes solamente comprendían lo que decían los personajes que los igualaban en la jerarquía de castas. Pero no entendían lo que decían los que hablaban sánscrito, o los nobles, qué sé yo. El pobre entendía lo que decía el pobre, los nobles lo que decían los nobles. Que es lo que sucede naturalmente, sin necesidad de distintos idiomas, en la vida real. Pero este es un dato de una enorme maravilla. De una enorme maravilla. Que la mitad del concurso entienda lo que dice la mitad de los personajes, y así. Quiere decir que uno veía la mitad de la obra. Se me dirá, no, para eso está el de la puesta en escena. Bueno, pero no era tan sencillo. Bueno. De todos modos, las obras eran muy elementales. No se trataba de un tranvía llamado Deseo, por cierto. Imagina usted, ¿no? Bueno, en realidad, claro, que hay que decir que no se trataba de un tranvía llamado Deseo, porque esto es un dato fundamental. Las obras de este teatro ya estaban escritas, ya seguían, como se ha visto recién cuando leíamos la lista de personajes, que eran siempre más o menos los mismos, seguían una estructura que era esperada por la gente, y como suele ocurrir con los teatros populares o con las expresiones populares del arte, era deseable que todos reaccionaran de la misma manera y que ya un poco supieran lo que iba a pasar. Era deseable, no era indeseable como en el teatro moderno, el teatro burgués, el teatro de autor, por decirlo así. Esto era casi también una ceremonia, entonces era preferible que el espectador ya supiera lo que iba a pasar, y para eso estaba el telón. Queríamos que ya lo supiera el tipo, no que se fuera enterando a lo largo de la obra, de que la mina esta que venía a Nueva Orleans a visitar a la hermana que ya estaba casada había vendido la propiedad. No, eso sucede en un tranvía llamado Deseo, pero no en el teatro indio. Actualmente, en algunas manifestaciones, no tanto ya de lo popular, porque la aparición de la industria es un fenómeno que viene a poner todo patas arriba, pero sí en algunos episodios de la televisión, del teatro, del espectáculo, así en sus versiones más sencillas, también es deseable que todos respondan de la misma manera y que ya sepan desde antes lo que va a pasar y que reaccionen casi como el perro de Pavlov. Telón rojo, ¡guau! Bueno, eso sucedía en aquellos momentos. Digamos que cuando las representaciones terminaban, ya era el atardecer. Repito, ya era el atardecer, loco. 12 horas habíamos estado allí.
Después aparecían, como final, luchadores, acróbatas, ilusionistas, tragasables y mimos, lo cual es casi inevitable en todas las sociedades humanas. Cosas que vienen con la civilización, lamentablemente. Entre estos últimos, que creo que son los tragasables y los mimos, lo que tenía más éxito era la llamada danza del medio juego. Sí, danza del medio juego. Movían un pie, una mano, un ojo, un costado de la nariz, la mitad de la boca, mientras que el resto del cuerpo lo dejaban quieto. Y esto provocaba en reyes y nobles enormes e inextinguibles carcajadas. Usted le guiñaba el ojo al rey y el rey... Claro, y el rey se reía. ¿Por qué? Porque el rey ya estaba también programado. En ese sentido, ya todos sabíamos que cuando alguien movía la mitad de algo, esto nos causaba mucha gracia. Me causó gracia. Bueno, pero justamente se acaba de demostrar la eficacia, claro, por eso digo, de este recurso. ¡Qué maravilla! Bueno, ya cuando caían las sombras de la noche, los espectadores se iban para sus casas, deseando que tardase mucho en caer otra fecha patria o algo así. Sí. Imagina la gente a 12 horas con los chicos ahí en el teatro. Pesado, ¿eh? Sí. Sin golosinas. Y sin nada, y probablemente sí, usted sabe que tenían sus criados. Esto sucedía en España muchos siglos después, no veo por qué no hubiera podido suceder en la India muchos siglos antes. En realidad no veo por qué no hubiera podido suceder, y bien podría no ver por qué había sucedido. Bien, y ahí terminaba la función, todos iban para su casa, que es un elemento común en todos los teatros de las distintas culturas. En algún momento los asistentes se vuelven a su casa. En ninguna cultura sucedió que los asistentes se quedaban allí en el teatro, por suerte. Pero esto es un dato que tiene poca importancia. Bueno, me gustó todo esto, me gustó, y es una repetición. Creo que no hemos repetido ni media palabra de lo que habíamos hecho la vez anterior. Discúlpenme, pero yo me entusiasmo mucho con estas cosas del teatro. Me parece que el teatro es verdaderamente un fenómeno inexplicable a los ojos de cualquier marciano. Si una persona de otro planeta aterrizara en este y fuera luego convidada a decir qué cosa le había causado mayor estupor, sin duda diría el teatro. Algo que llaman el teatro. Empezaría a hablar de estas cosas. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a todos nuestros oyentes estudiantes de teatro. Como se sabe, todas las mujeres jóvenes de la República estudian teatro. Yo he pasado años de mi vida tratando de ponerme de novio con una dama que no estudiara teatro y no lo conseguí nunca. A veces me lo ocultaba. Me refiero al hecho de estudiar teatro. Sí. Entonces, a todas estas mujeres, esta dedicatoria, después también a los actores hindúes, a los que ponían el telón, a los acróbatas, a todos, con la probable excepción de los mencionados en último término. y nada más. Alejandro, me quedé un poco pensando con este tema del idioma, ¿no? De los distintos idiomas que utilizaban, porque sería deseable, digo, que estando en los extremos, los sudras por un lado y los brahmanes por el otro, los sudras no tuvieran la obligación de conocer el idioma de los brahmanes, pero sí los brahmanes el de los sudras, ¿no? Siendo que, digo, probablemente lo conocían. Las clases dirigentes tendrían que poder entender probablemente lo que pasaba ahí, ¿no? Probablemente lo conocían. Probablemente lo conocían. Sí, justamente iba a contarle esto. Sí. Por eso incluso aquí en el texto se da a entender que en realidad la parte oscura era la que estaba por encima de la condición social de cada uno. Es muy probable que hubiera un cierto conocimiento del idioma correspondiente a las castas inferiores,
y en cambio un desconocimiento propiciado, desde luego, desde arriba, del sánscrito. Pero no lo sé, más bien esto le digo que es una suposición. ¿Con qué vamos a ilustrar esto? Bueno, ya que los que se morían en realidad no caían estrepitosamente al suelo, ni daban gritos tales como muerto soy, sino que simplemente cumplían con un trámite de burocracia, saludaban, buenas tardes, y se iban. Vamos a escuchar un tango que tiene ese título, el título de esta acción. Esta acción que está bien para representar una muerte, me parece a mí, y también para morirse uno. Esa gente que no termina de morirse nunca, ¿no? Empieza a pronunciar últimas palabras, que siendo que es tan elegante saludar, permiso. Uno ha muerto ya algunas veces así. Pues el tango se llama Saludó y se fue. Lo canta don Ignacio Corsines para todos ustedes. Adelante. Hablaremos esta noche del teatro en Roma. Ajá. En Roma, no en la ciudad de Roma, sino en el Estado Roma como cultura, el Imperio además, Romano o en la República Romana anteriormente. En Roma, como en Grecia, los teatros eran de enormes proporciones. Los de Herculano y de Pompeya tenían de 35.000 a 40.000 asientos. Lo primero que debo decir es que los romanos conocían... Claro. Dígase que el teatro isabelino carecía de telón. Hemos hablado de las dificultades incluso argumentales que la falta de telón ocasionaba. Pero los romanos sí lo conocían. Lo llamaban cortina. Funcionaba al revés de los telones actuales. Se bajaba y se hundía en las profundidades cuando la función comenzaba. Luego se lo levantaba al terminar la función. Esto tenía una explicación clara. No había techo. Claro. Y la expresión de Horacio, no de Horacio Ferrer, sino de El Quinto poeta Horacio Flaco, sí, señor. Aulia premuntur, se ha bajado el telón, significaba pues, empieza la comedia. Muy bien. Y por el contrario, la frase de Ovidio, Aulia toluntur, se alza el telón, equivalía a la comedia. Nótese la raíz de toluntur, que es la misma de tole, la que viene del ruido, que significa una invocación hacia el final, a matar, por ejemplo, o al terminar, ¿no? Muy bien. Ubicada la gente en el teatro, su situación allí no era para nada pasiva. El silbido, empleado como muestra de impaciencia o desaprobación, estaba muy de moda, primero entre los griegos, que usaban para silbar un instrumento de varias notas llamado syrinx, siringa, vamos. Ah, claro. Una especie de cornetita o flautín. Bueno, pero eran sonidos que significaban descontentos. Ajá. Cuanto más agudo, más descontento. No está mal. Muy bien. Las que rodeaban al teatro se hacía caer sobre el público un rocío de agua florida, agua de olor, ¿no? Distribuida por medio de varios tubos dispuestos en las estatuas que se alzaban en lo alto de los pórticos. Esto se hacía, dice aquí, para disimular el mal olor que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales, como si en las épocas actuales esto no hubiera mal olor o claro. Si fuera proverbial en las muchedumbres de la antigüedad la mal fetidez, olor, digamos. A mí me causa siempre gracia oír hablar a los buenos burgueses de hoy y verlos asombrarse
de la suciedad de los nobles Sí, del 18 de Versalles. Claro. Y no Sí. había baño en Versalles. Bueno, Y bueno, ya. Sí. Y tampoco había tranvías. No, ni teléfono. Y encima de los actores, digo yo, continuando con la descripción, buenas noches, ¿qué tal? Sí. Continuando con la descripción, había cuerdas destinadas a hacer aparecer, en caso necesario, a los dioses celestiales. Deus ex machina. Exactamente, Claro. sabía que usted lo iba a decir. Debajo del teatro había una especie para las sombras, las furias y otras divinidades infernales, al que generalmente se le daba el nombre de agujero de Caronte. Las divinidades, o mejor dicho, las potencias infernales que aparecían desde abajo, lo hacían por el agujero de Caronte. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después una farsa que debía devolver el buen humor al público, ¿no? Un grupo de hombres improvisaban sobre un esquema relativamente simple ante un telón que reflejaba sombras deformes. Ajá. Bien. También existían, como hoy, artefactos para simular nubes, truenos o relámpagos. Las decoraciones giraban sobre sí mismas, a veces me imagino, y tenían tres caras, lo que facilitaba las mutaciones. Está bien. Finalmente, algunos suelos de contrapeso servían para elevar a los actores o bajarlos en el momento oportuno. Bien. A los trajes del teatro, los artistas añadían el uso de una especie de casco con el que se cubrían el marote. Ajá. Y también una máscara. Hay que hacer notar que No, que no, los claro. papeles femeninos eran representados por hombres enmascarados, como ha sucedido siempre o casi siempre en la historia del teatro. Y ahí sería, uno siempre se complace en agregar que había papeles en los cuales una mujer se disfrazaba de hombre, con lo cual era un hombre disfrazado de mujer que pasaba Bueno, por... ese es el caso del mercader de Venecia, Claro, ese, claro. donde Porcia. está Porcia, que en determinado es una mujer, Ujú. y en determinado momento el argumento exige que se disfrace de hombre. Pero claro, en realidad Porcia era un hombre disfrazado de mujer, que en determinado momento del argumento se disfrazaba de hombre. Fíjese, un hombre disfrazado de mujer que se disfrazaba de hombre. Me confunde el teatro. Impresionante es eso. Bien, dominar ese espacio enorme con la voz era cosa difícil. Para ello, la abertura de la boca se prolongaba en forma de embudo y formaba una trompeta acústica para aumentar el volumen de la voz. Qué notable. Como sabemos, había coros guiados por un corifeo. El coro personificaba la opinión. Con una palabra, con una fórmula cantada, se explicaba a los espectadores aquellas cosas que no eran y que no eran explicitadas por el actor, tal como hace Campanella Exactamente. en sus películas, donde aparece personalmente Cuando se complica la trama. cuando se complica la trama y dice: esta escena quiere decir que todo es efímero. Como ahora, los espectadores, al entrar en el teatro, le entregaban a unos señores, que eran los acomodadores, Claro. una ficha de hueso o de marfil que habían comprado en la taquilla al empresario y que indicaba el sitio en que tenían derecho a instalar. La ubicación, claro. El precio, unos asientos que medían unas 13 pulgadas de largo, eran de 2 óbolos. 2 óbolos para los de preferencia. Todas las demás ubicaciones, gratis. Mirá vos, platea, 2 óbolos. Sí. Popular, gratis. Está bien. Está bien, ¿eh? Está bien. El público, como hemos dicho, podía obra o silbarla. Pero en caso de tumulto en la sala intervenían varios guardias armados
con varas para restablecer el orden, incluso exterminar Directamente. a los demasiado Ese beligerados. pulgar es muy chiquito, Sí. muy estrecho. Como los teatros eran muy grandes, el tipo que dirigía a los músicos iba calzado. Así me imagino, llevaba un revólver. Eso quiere decir, No, tenía coturno. iba cosas. calzado exactamente, con una sandalia de hierro o de madera, el scabel, y golpeaba el suelo, Como lo de la fiesta. como lo de la fiesta de al lado, para marcar las entradas de los coros, de las danzas y de la pantomima. Las mujeres que no figuraban en la tragedia ni en la comedia fueron, sin embargo, admitidas como mimos, mime o mimula, en lo que constituyó un atractivo hasta entonces desconocido, ¿no? Los cuales tomaban parte consistían en danzas ejecutadas al son de la flauta, los crótanos, esas cosas. Ujú. Había algunas convenciones que vale la pena mencionar. El actor que, según el argumento, venía de lejos o de otra ciudad, debía entrar exclusivamente por la izquierda de la escena. Muy bien. Está bien. Si venía de cerca o del campo, debía hacerlo por la... Y por lo general, el actor desaparecía de la escena solo en el momento de su muerte. Muy bien, está bien. Digamos, para terminar, que los emperadores trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba a azotarlos. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Ujú. Tiberio, Calígula y Nerón desterraron a grandes grupos de ellos, y bastante después Trajano impidió al gobierno Ujú. que se representara obra alguna. Muy bien. No solo el imperio alcanzó su máxima extensión durante el reinado de Trajano, que era español, Que el español es un chiste que hace el médico Castro habitualmente. ¿no? claro, y Había nacido en sino España. que además no dejó que representaran obras de teatro. Cuando uno es actor, está sometido Ujú. a muchos rigores, Sí, claro. a muchos desagrados, y cuando uno incurre en el desagrado de los poderosos, Claro. bueno, ahí se le puede complicar. Ujú. ¿A quién quiere dedicar esta mínima reseña, esta mínima descripción de cómo eran los teatros en Roma, que eran herederos de los de Grecia, ¿no? Estábamos en- Nosotros hace poco estuvimos en uno de ellos, el año pasado, en Taormina, uno de Ajá. los más lindos que quedan. Es un Sí, teatro griego, la en licencia, realidad, sí. ubicado en lo que hoy es territorio italiano, pero que era griego en aquel entonces. La Magna Grecia, además, Claro, todavía claro, hace hace poco. poco, sí. Es un teatro que está en lo alto de una sierra que se precipita sobre el mar, Qué y maravilla. ahí además está prácticamente intacto, ¿no? No, uno de los pocos que se ha conservado así, Sí, pero sí. aún así, el efecto destructor del tiempo, hemos estado con los compañeros de aquí del programa, con Miguel Vincent y Maica, en el Coloseo, en el Coliseo, Sí, claro, donde hemos el estado. espectáculo tenía otro carácter, ciertamente, pero Ahí no había teatro, no había... no, pero sí había todos estos Sí, claro, claro. maravillas mecánicas. Tanto es que así que lo que se ve ahora es justamente lo que había debajo. Exactamente. de la esquina. Han hecho con gran astucia los italianos un segmento en uno de los extremos que muestra el nivel de la arena. Y Claro. después cuentan esto de las batallas navales y todo lo demás. Pero nos recordamos lo del Coloseo, lo del Coliseo, porque en realidad, fuera de las variantes edilicias, digo, si hay dos corrientes interesantes del teatro, o una división posible, es ¿qué tanto participan, quién protagonista? Digamos, hay un escenario donde están los profesionales y el resto no. Yo creo que el teatro se podría ir dividiendo a lo largo de la historia según el grado de protagonismo del que no, del sujeto pasivo del teatro. Protagonismo que no implica como, digamos, el café concert, que el tipo se suba al escenario, que lo molesta, qué sé yo. Leí en un comentario de un poeta latino sobre el Coliseo que de golpe la persona que se entusiasmaba mucho con el espectáculo caía en la arena y nadie la podía asistir. Y entonces participaba en lo que se hacía en la arena, que era una tragedia, pues. Había un gladiador y lo mataban. Y esto me pareció una forma interesante del teatro. Es decir, cuando uno está tan impregnado de la acción que, se confunde con ella, tendría que seguir. O sea que el límite
entre el escenario y la platea, digamos, es impreciso. Impreciso. Algo así como el teatro, que logra su máxima expresión cuando justamente uno se abstrae de la realidad, se convierte en la vida misma. Esa circulación nos podría un montón de cosas. Porque el otro problema del público, querido Alejandro, es que las manifestaciones de una persona, de un ser humano individual, tienen un carácter siempre íntimo, melancólico, reservado. Por ejemplo, un tamborileo de manos, o cuando uno echa una puerta, eso multiplicado por miles y miles, se convierte en algo aterrador. Cada vez que el hombre suma sus pequeñeces de forma masiva, se convierte en un monstruo. Y creo que de allí quizás haya tanta diferencia, y solo los actores puedan percibirlo inmediatamente, entre moñoso que acompaña a un hombre que ha perdido toda relación con el mundo por la pérdida de un amor, y con una melodía puede lograr un poquitito de felicidad, y la diferencia de ese con 10.000 tipos que finalmente hacen lo mismo que uno, o sea, termina un espectáculo y ellos se quedan silbando. Y silbando es el título de un tango que vamos a escuchar inmediatamente, que se refiere a aquella siringa, aquella flautita que utilizaban los griegos y los romanos para mostrar su desagrado. Ya se refiere a otra cosa enteramente distinta. No lo sabremos hoy porque escucharemos una versión instrumental del tango Silbando, que es la de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. Hoy hablaremos, accediendo a pedidos de los oyentes, de algo de lo cual hemos hablado alguna vez, aunque compartiendo el tema con otros asuntos, y es el teatro japonés. Los primeros datos que nos llegan acerca del teatro en Japón provienen del siglo VII después de Cristo. Por esos tiempos, ese tipo de acontecimientos eran importados del sur de la China, y la verdad es que eran bastante elementales en su trama y en su puesta. El dramaturgo, lejos de preocuparse por inventar una intriga animada por varios actores en la escena, o incluso un diálogo, no sé, se limitaba a hacer desfilar sucesivamente por delante del público a sus personajes, cada uno de los cuales entraba por turno a escena, acompañado según su importancia de hasta 6 criados. Es decir, el personaje tenía sus criados, y el número de criados señalaba la importancia del personaje, ¿no? Digamos que cada personaje solo contaba su intervención en la trama de frente al público. No había interacción entre ellos. El héroe, por ejemplo, después de haber saludado a la concurrencia, ¿qué tal, cómo están?, relataba con voz nasal y lenta toda su vida, comenzando por explicar detalladamente su estado civil, como si un estado civil pudiera ser detallado. Respuesta: puede ser detallado. Puede ser arduo contestar la pregunta estado civil. Estado civil, no lo sé. Sí. Me pone usted en un compromiso. Sí, sí. Después de que el primer personaje narraba sus aventuras, salía otro, por ejemplo, el matador del héroe, y bueno. Y muchas veces las historias eran tan largas que tenían que suspenderse para seguirlas al día siguiente. Las primeras formas conocidas del teatro japonés seguían, como se ha dicho, algunas características de los espectáculos chinos, pero poco más tarde apareció el jigaku. El jigaku consistía en obras que incluían bailes con máscaras, y según parece tenían contenidos cómicos. El según parece denota la ausencia de toda participación en el efecto cómico del cronista, según parece, ¿no? En el siglo VIII el jigaku cayó en desuso porque su carácter frívolo disgustaba a los gobernantes japoneses de ese periodo, que querían un teatro comprometido. Esto es un agregado mío. Y el jigaku fue sustituido por el bugaku. Las danzas bugaku representaban situaciones simples, como por ejemplo la llegada de un general de la guerra.
Hay una situación simple. Llega un general de la guerra. Hay festejos, hay relato de sus peripecias, y junto con el bugaku apareció un tipo de espectáculo acrobático conocido como sangaku. Los números típicos eran el funambulismo, los tipos ahí caminaban arriba de la soga, ¿no? Malabarismo e introducción de sables en la boca. Es decir, cuando uno veía a alguien ambulando sobre una soga o haciendo destrezas de malabar o introduciéndose sables en la boca, uno tenía la certeza de hallarse en presencia del espectáculo conocido como sangaku. Ahora bien, siglos más tarde, alrededor del siglo XIV aproximadamente, surgió uno de los mayores logros artísticos teatrales de la humanidad. El género no, el teatro no. Sus obras incluían danzas solemnes, cuyo objetivo era sugerir las emociones más profundas del personaje principal. Los diálogos estaban escritos en la lengua poética de los clásicos japoneses. A menudo el programa también contaba con representación de farsas, kyogen se llamaban, cuya característica principal era la de haber sido escritas en lengua coloquial. El teatro no surgió como una fusión del dengaku, que eran unas danzas folclóricas que celebraban la plantación de arroz, y el saragaku, que era un entretenimiento popular que combinaba mimos, acrobacias y payasos. Y fue refinado hasta convertirse en un teatro serio gracias al dramaturgo Kanami Kiyotsugu y su hijo Seami Motokiyo. Eran, como bien saben ustedes, famosos dramaturgos japoneses, como quien dice Germán Ciclis. Parece que Seami, digo el hijo, ¿no? Seami Motokiyo, presentó una obra frente a un jefe militar que tenía la desdicha de llamarse Ashikaga en 1374. El acento es una elegancia del programa. Al jefe militar Ashikaga le gustó tanto que Seami se ganó el favor del shogunado, ya sabemos lo que son los shogunes, y el teatro no tuvo su mecenazgo. Hay 5 categorías de obras no: las que tratan de un dios, las que tratan de un guerrero, las que tratan de una mujer, de un loco o de un demonio. En el no solo actúan hombres, lo mismo que en el teatro chino, ¿no? Hombres que realizan también los papeles femeninos cuando es necesario, lo mismo pasaba en el teatro isabelino. El shite es el actor principal. Shite. Lleva una máscara tallada en madera, está apoyado por un waki, el actor secundario, ¿no? Los diálogos entre ambos son muy estilizados, a veces un coro canta los pensamientos del shite. El shite habla, pero hay un coro que canta sus pensamientos. Estos pensamientos pueden ser naturalmente contradictorios a lo que el shite diga. Por ejemplo, parlamento del shite, que le dice al waki, al actor secundario, confío en que siempre me ayudarás. El coro canta, este hombre no me ayudará jamás. Es un recurso verdaderamente extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Y que bien podría usarse en el teatro occidental. Imagínense usted tener un actor principal y, a modo de conciencia del actor, diría yo, una conciencia numerosa. No un actor que haga de conciencia, el actor que ya sería algo así como el otro yo del doctor Merengue, sino una conciencia numerosa, un coro, que diga los pensamientos secretos. El tipo saluda amablemente a una mujer y dice, este miserable roedor, señora de Kioto, se prosterna ante su belleza y su majestad. Y el coro dice, daría la mitad de mi vida por acostarme con esta gorda. Si no hay ahí madera para trabajar un fenómeno teatral, yo no sé cómo me llamo.
Me gustó mucho la idea. Bueno, el Cite, actor principal, ya dedicó, dice sus parlamentos, y el coro canta los pensamientos del Cite. El acompañamiento musical, lo proporciona 3 tambores y una flauta, y la obra normalmente termina con una danza solemne, durante la cual el fantasma del personaje principal se desahoga de su angustia o lucha interna. Es decir, no solo están los pensamientos del actor principal, sino el fantasma del actor principal. Es un verdadero festival para psicoanalistas, dramaturgos. El teatro no estuvo influido por los principios del budismo zen, tal como ustedes habrán sospechado. Por tal motivo, su intención tiene poco que ver con el realismo, como también se habrá sospechado. Tampoco posee demasiado conflicto dramático, porque la representación se concentra en evocar la cualidad de lo que se denomina yogen, la belleza interior que subyace a la superficie. Al estar basado en los principios del Zen, todo destila de su propia esencia. Los movimientos de los actores son pocos y medidos, las propiedades son simbólicas, y el mismo escenario de madera tiene la forma de un altar, desprovisto de todo, donde solo aparece un pino pintado sobre el muro del fondo. El teatro no era el teatro de la mesura. De forma paralela al no, mezcla de este y de las formas citadas al comienzo importadas de la China, está el llamado teatro popular japonés, que llegó a un grado de sofisticación que vale la pena referir, ¿no? El teatro popular fue el kabuki. Uno de los más importantes dramaturgos fue Chikamatsu Monzaemon, que vivió hasta principios del siglo XVIII. Y vamos a contar cómo era la visita al teatro por esos tiempos. Ya estamos no en el no, sino en el kabuki, siglo XVIII. Las salas eran grandes construcciones de madera, un solo piso, divididas en cuadrados iguales, que formaban unas especies de palcos para 4 personas, unas cajas. Ahí no había ningún asiento en esas cajas, ¿no? Imagínense un tablero de ajedrez subdividido por pequeñas paredes de 1 metro. Los espectadores japoneses solían ponerse en cuclillas, y las familias o los amigos llevaban provisiones e incluso utensilios que les permitían hacer 1 o 2 comidas, porque la representación más corta duraba 10 horas. 10 horas. Esta duración de los espectáculos se explica porque el drama japonés no se sujetaba a lo que los clásicos europeos denominaron unidad de acción. Lo que para nosotros sería un desenlace, no era en el Japón el final del drama, oiga usted, Rolón, esto, sino que el final admitía una serie de acontecimientos sucesivos a los que no ponía término ni siquiera la muerte de todos los personajes. La desaparición de estos traía consigo consecuencias póstumas que el público japonés y usted, Rolón, ansiaban conocer. Taparon el agujero del gallinero. Y la casa que vendieron después de morir todos, ¿a manos de quién fue a parar? ¿Qué fue de aquel barquero que les ayudó a cruzar el río? Bien. El escenario estaba a la altura de las cabezas de los espectadores sentados de cuclillas, aunque varios corredores, a esa misma altura, llegaban hasta ese escenario desde distintos vestíbulos. Por allí entraban o salían los actores, según vinieran del campo, o de la guerra, o de la calle. Además, mientras la acción principal se desarrollaba en el escenario, se representaban en los costados de la sala escenas accesorias sobre otros incidentes del drama. Por ejemplo, si un soldado escapaba de la guerra y contaba sus peripecias en la escena principal, en una escena accesoria se daba lugar a la batalla que había abandonado. Impresionante. Sí. Si, por ejemplo, se planeaba una conspiración, la víctima aparecía en alguno de estos escenarios accesorios, concentrada en sus menesteres, sin enterarse de lo que sucedía en la escena principal, donde estaban conspirando. En los dramas occidentales suele ubicarse a la víctima ausente o en algún rincón del mismo escenario. Los japoneses prescindían de la unidad de lugar para producir mayor verosimilitud. Para los dramaturgos japoneses, esa falta aparente de enlace era la imagen de los incidentes de la vida cotidiana. Bueno, aunque las obras eran extensas, los actores no debían distenderse en ningún momento, ni siquiera cuando su participación era casi
imperceptible. Había algunos artilugios mecánicos. En mitad de la representación se veían circular a unos hombres a quienes los asistentes llamaban sombras. Se trataba de unos individuos envueltos en ropas negras, a fin de no distraer la atención. Eran quienes traían o llevaban los accesorios necesarios para la acción, y tenían tal destreza en pasar inadvertidos que los elementos aparecían y desaparecían como por arte de magia. Cuando la luz no era suficiente, lo hemos contado alguna vez, el actor iba acompañado en sus movimientos por un personaje neutro que mantenía constantemente junto a su rostro un farol puesto en la punta de un palo. Imagínate que vamos al teatro y el actor principal viene con un ñato, con un ayudante, con un palo, con una linterna en la punta del palo que le alumbra la cara. Efectivamente, un seguidor. Eso es lo que se llama un seguidor. Verdaderamente. Y así cada artista tenía su sombra, que lo seguía paso a paso en todas sus idas y venidas, para que los espectadores pudieran verlo bien. Para terminar, digamos que a pesar de la duración de las obras dramáticas, solo excepcionalmente se recurría a los apuntadores, porque los actores japoneses solían improvisar. Sin embargo, había algunas escenas clásicas que requerían apuntador. Y el apuntador aparecía con un cuaderno en la mano y se paraba al lado del actor y le dictaba. Directamente, y le refrescaba la memoria. Este es el teatro popular japonés, el kabuki. Ya hemos visto el hemos visto el kabuki, y hemos visto también los primeros y elementales experimentos teatrales del Japón del siglo VII, donde aparecían los tipos uno atrás de otro, y soy el héroe, me mataron, y así. Yo creo que se encuentran en el teatro japonés, en todos los teatros orientales, algunas ideas, algunas concepciones, algunas estructuras, algunos mecanismos y unos procedimientos que son de lo más estimulantes y que no deben ser desoídos por el dramaturgo occidental moderno y particularmente por el puestista occidental moderno. El riesgo de la frontalidad, de la mera y servil ilustración del texto es un riesgo grande, y me parece una fuente interesantísima en la que ir a beber el teatro el kabuki y otras experiencias orientales que hemos glosado aquí, como el teatro de la India, ¿no? ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a todos los actores japoneses. Algún día hablaremos de una manera de caminar que hay, situando muy bajo el centro de gravedad, arrastrando las patas, medio con las rodillas flexionadas. Eso quiero decir algo. Los actores japoneses caminan así, pero no porque hagan el papel de K. Jordan, no porque es así. Hay que prestar mucha atención a esas cosas. Así que le dedicamos esto a todos los actores japoneses, que tienen además la enorme dificultad de tener que establecer sus diferencias a punta de talento únicamente, ¿no? Y nosotros que hemos ido a ver teatro en Japón, pasamos preguntando quién era quién. También le dedicamos esto a Toshiro Mifune, un gran actor japonés al que siempre se quejaba de que le daban papeles de japonés. Pero bueno, lo habían condenado a repetir siempre el mismo papel de japonés, lo mismo que el mismo drama de Sidney Poitier, ¿no? Tenía papeles de negro continuamente y se quejaba de la discriminación que había en Hollywood y de que siempre le daban papeles de negro.
Bueno, entonces también a Sidney Poitier, a Toshiro Mifune y a muchos japoneses amigos nuestros, algunos de los cuales son incluso actores. ¿Con qué ilustrar esto? Hay numerosísimos tangos sobre el teatro no. Muchísimas canciones. Y hoy escucharemos una de ellas, que es la canción, una canción que denota la permanencia del teatro no a través de los tiempos. Es la canción Todavía no. Que canta para todos ustedes y para los actores japoneses y para el coro que representa los pensamientos de los protagonistas japoneses, don Edmundo Leonel Rivero. Vamos a hablar del teatro italiano y de algunas cosas que sucedieron desde el siglo XVI hasta el XVIII, particularmente relacionadas con la prohibición impuesta a las mujeres de no participar en las artes teatrales. Había por entonces un teatro popular, callejero, lleno de vida, y por otro lado un teatro que tenía lugar en Roma, dentro de las murallas del Vaticano. El de afuera era la comedia del arte, y adentro unas obras piadosas que tenían una serie de rigores. La comedia del arte la ejecutaban compañías callejeras, representaban un argumento ya estipulado, cómicos de la legua, no profesionales muchas veces, atorrantes, pero el argumento ya estaba estipulado, pero tenía un altísimo margen para la improvisación, y allí los actores aportaban su propio ingenio, ¿no? Había tipos de personajes que se repetían en todas las representaciones y actores especializados en determinados personajes. Actuaban bajo máscaras y los personajes más famosos de la comedia del arte, que todavía existen, son, el primero, quizá el más famoso de todos, es Arlequín, que proviene de Harlequin, que es el Harlequin es era un dios de los mitos franceses, de los antiguos bardos. Pero no importa esto. Mira, se presentaba con una máscara negra y después con unos rombos. Se sigue presentando así, ¿no? Sí. A punto tal que hoy en día un arlequín es un tipo que se viste de arlequín, que así es el nombre de un traje, ¿no? Blanco el traje con unos rombos de colores muy, muy brillantes. Y este es el primero, es un tipo astuto, oportunista. En los argumentos siempre anda en busca de comida o de mujeres. Pero es un tipo aprovechador, un poco avaro, ¿no? No es un personaje muy simpático, pero sin embargo a la gente le gusta. Después está Pantaleone, que es el mercader viejo, que la mayoría de las veces desea mujeres jóvenes y es ridiculizado de muchas maneras, la más frecuente de las cuales era que se vestía de turco para disimular su edad. Se vestía de turco con ropas muy ajustadas y con ese aspecto, sabe que un disfraz de turco enamora mucho a las minas, y con esos disfraces trataba de hacerse el jovencito delante de las minas. El doctor que es el médico es un médico malo, que se la pasa recetando remedios ineficaces para enfermedades imaginarias. Y habla en general en la comedia del arte con muchos latinajos, dice cosas en un latín cocoliche. Después está el capitano. El capitán es un antiguo guerrero que se la pasa contando mentiras y es también es cobarde y como amante resulta muy torpe y muy necio. El Polichinela
que es un barrigón, cruel y lascivo. El Pierrot, también llama, el Pierrot es francés, ¿no? Pedrito, Pedrolino también, ¿no? Que es el sirviente torpe, pero también traidor, ¿eh? Y la Colombina que es la que pone entre tanta malevolencia como parece haber aquí y tanto engaño, pone un encanto. Pero en realidad casi siempre es sirvienta o esposa de uno de estos hombres, particularmente de los hombres viejos, de modo tal que se hace una mujer apetecida por los más jóvenes y asediada, sabiendo que su patrón o su marido son personas provestas, ¿no? Estos son los principales personajes de la comedia del arte. Este esquema esta lista de personajes, y con lo que he dicho ya se advierte cuáles son los argumentos, ¿no? Pero admitía infinitas improvisaciones. Pero la comedia influyó también en el teatro más académico. Ahí está nuestro querido amigo Carlo Goldoni, el dramaturgo de Venecia, verdadero genio, que fue muy influido, lo mismo que Molière, por la comedia del arte. En los decorados, la entrada y la salida de los personajes era predecible. Si había un castillo, seguro que del castillo salía un noble. Una casa burguesa eran para el enamorado o el doctor, y el loco entraba por cualquier lado. Este teatro popular existió en esos siglos, pero no pudo infiltrarse en las sacras puestas del Vaticano. En el Vaticano la comedia del arte era considerada pagana, desfachatada, hereje y ruin. La capilla papal mantuvo entonces a los cómicos alejados de sus representaciones artísticas. Ya entre los años 1500 y 1585, Sixto V promulgó un primer decreto tendiente a impedir que las mujeres actuaran en representaciones teatrales. Según el decreto, actrices y cantantes se dedicaban más al libertinaje y al desenfreno que a practicar su profesión. La situación se mantuvo hasta Clemente IX en 1667. Este papa era autor también, había compuesto una ópera que le había escrito al parecer cuando era cardenal. Y esta ópera fue representada 7 veces bajo su pontificado, y el papa hizo todo lo que pudo para convertirla en un éxito. Bueno, era un argumento con coro de ángeles. Los críticos romanos lo adularon, y la obra se representó con buenos intérpretes, con apariciones bellas y graciosas, en fin. Sin embargo, Clemente, aún siendo autor, no hacía concesión alguna a las mujeres. Todos los papeles femeninos de su ópera eran interpretados por castrati, que sabemos quiénes eran, ¿no? Castrati, bueno, después tenores y bajos. El castrati Domenico del Pane hacía el personaje principal. Años más tarde, cuando subió al trono pontificio Inocencio XI, comenzó a decretar una serie de leyes. Prohibió categóricamente a los cómicos subir a los escenarios papales. Cuando digo los cómicos me refiero a los cómicos populares de la comedia del arte. Quiso impedir los espectáculos públicos pagos y ordenó que no se realizaran representaciones privadas gratuitas. El Papa odiaba a las mujeres y se pronunció en contra de los vestidos muy escotados. Enviaba a los guardias a todas las lavanderías de la ciudad a confiscar las camisas de mujer consideradas indecentes. La orden incluía también a todos los trajes que fueran disfraces. La reina Cristina de Suecia, que estaba exiliada en Roma, fue víctima de los enconos del Papa Inocencio. Su sucesor, Alejandro VIII, prometió algún alivio, permitió el retorno a la normalidad y a la libertad de las diversiones públicas. Según se dice, los carnavales de 1690 fueron los más galantes del siglo XVII. Pero el papado de Alejandro duró solo 2 años. Después llegó Clemente XI, ya mencionado, que prohibió que las mujeres cantaran, no mencionado Clemente XI,
que las mujeres cantaran incluso en sus casas. Para él el canto iba en detrimento de la modestia que convenía al sexo femenino. Extraordinario, ¿no? Incluso apeló a los maridos el Papa a fin de que nunca dejaran entrar a ningún profesor de música o actor callejero en una casa donde hubiera una mujer. Mientras tanto, los actores pontificios, los que estaban de la muralla hacia adentro, que siempre representaron obras piadosas, vivían en las principales parroquias romanas, tenían un régimen de trabajo que comprendía hasta una jubilación después de 25 años de trabajo, dependían de la protección de algún cardenal, tenían maestros, derecho a vacaciones, ensayaban 5 días y tenían 2 libres por semana. En la capilla pontificia había 32 cantantes, 8 por cada voz, pero las voces de soprano y contralto, es decir, las voces de mujer, ¿no? Las hacían los castrati. Algunas chicas romanas se hacían pasar por castrati para escapar a la censura. Las crónicas de Casanova, que aparece otra vez aquí, cuentan un episodio en el cual una muchacha engañó a un sacerdote que tomaba el examen. La niña se puso ropas de castrati, adoptó modos de castrati, y Casanova da otros detalles más o menos picarescos. Desde luego, las leyes papales alcanzaban también al ballet. Todas las bailarinas eran en realidad hombres disfrazados de mujer. Repito, todas las bailarinas eran hombres vestidos de mujer. Esto también se extendía al teatro de marionetas. Un decreto en 1708 decía: las marionetas bailarinas deben llevar unos pantaloncitos negros, pues al mostrar sus muslos de madera, marionetas, los muñecos, podrían excitar los sentidos de los seminaristas. Que no eran de madera, ¿no? Que no eran de madera, efectivamente. Bueno, muchos nobles de otros países que fueron invitados al ballet papado declaraban su desilusión. Un varón polaco dijo: ¿qué placer puede experimentarse ante un ballet cuando la primera bailarina es un señor? O el embajador de Luis XIV que decía: nada hay que envidiarle a la comedia papal. No hay cosa más ridícula que ver a hombres a medias haciendo de mujeres. No tienen ni su aspecto ni su gracia. Sin embargo, los aplauden como en otras partes a los mejores artistas. También la gente se reía del asunto, ¿no? Por ahí, en una obra, una vieja grita: miren, dice, el padre Piero es el que hace de vieja. Hubo que esperar hasta que apareciera Clemente XIV en 1779. Clemente pidió a los directores de teatro que abandonaran sus costumbres de hacer vestir a los hombres de mujer y permitió a las mujeres cantar y actuar en la iglesia. Se anuló toda legislatura referente a los trajes y dejó que los sucesores de los cómicos italianos representaran libremente en la calle. Bueno, impresionante todo esto, me ha gustado. Yo recuerdo, yo no sé quién dijo esto, pero el hecho es que en la época del teatro isabelino, también en Inglaterra las mujeres tenían prohibido actuar. Claro. Entonces los papeles femeninos los hacían los hombres. Pero no eran castrati, eran hombres, a diferencia. Eran hombres, claro, porque ahí como no cantaban, estamos hablando de teatro, claro, que no había necesidad de hacerse castrar. No. Y hay una obra de Shakespeare que es El mercader de Venecia. Y en El mercader de Venecia, Portia es el personaje principal, y hay un momento en que Portia se disfraza de hombre. Se disfraza de hombre, creo que es haciendo de abogado. Se disfraza, ahí está. Se disfraza de hombre y hace el papel de abogado. Y entonces alguien dijo que en realidad estábamos viendo a un hombre disfrazado de mujer, disfrazada de hombre. Extraordinaria, ¿no? Claro. Extraordinaria la idea. Porque lo que vos veías en la ficción era una mujer que se había disfrazado de hombre, pero en realidad era un hombre. Claro.
Curioso, ¿no? Esto se lo dedicamos a nuestros amigos, los actores de la comedia del arte, a los personajes clásicos, al Arlequín, a la Colombina. Los tangos recogieron con un gran entusiasmo a los personajes de la comedia del arte. La palabra Colombina y Arlequín Y Pierrot también. Mirá este, por ejemplo. Es que Pierrot engañado se fue con su bandolina, siguiendo el paso de otra colombina, de líneas más finas de pelo dorado. Este pobre colombina, esa colombina, sus ojeras, humo de hoguera, y el tango soy un arlequín que canta y baila. Es decir, esta comedia, así como las letras francesas del siglo XIX, ejercieron una gran influencia en los autores del tango. Bueno, qué cosa ver como un arte aparentemente estático, en donde el argumento ya está establecido, se puede dinamizar y ponerse creativo. Hay algo aquí que se repite siempre, pero hay algo que siempre es distinto, ¿no? Como en el caso del jazz. Claro, bueno. El arte es un juego de rigores y de libertades. El autor de las canciones que figuran al comienzo, el violinista, el que toca el violín al comienzo de este programa, el violinista alemán Fritz Kreisler, dijo algo que estaba en un cuadrito en el Teatro Colón. Decía, el arte tiene dos enemigos, la rutina y la improvisación. Y decía que sí, que se podía improvisar, pero no todo. Y que no hubiera improvisación también era malo. Algún día hablaremos de cómo funciona la improvisación y cómo se la distingue del delirio. La improvisación tiene una lógica interna. Tiene una lógica y cumple unos rigores. Rigores que dejan unos anchos canales para que por allí el faetón que conduce el carro del sol pueda moverse más ampliamente. Pero hay un rigor. Sí, es un camino más ancho. En el jazz es muy sencillo. Hay un rigor tal que son unos acordes sucesivos. Salís de ahí estás loco. Quiere decir que no estás improvisando todo. No. Hubo otras improvisaciones en la música mucho más completas que las improvisaciones del jazz, porque no es que el músico improvisador tenía ya una ruta de acordes por la cual seguir. No, algunos músicos, el propio Chopin, pero en otras escuelas y en otras épocas también se hizo mucho, improvisaba todo. Se trataba mayormente de solistas, desde luego, ya que resulta imposible ponerse de acuerdo sobre improvisar en el mismo sentido, aunque se puede, si es que uno toma la rienda y el otro sigue, se puede. Pero ahí se improvisaba todo, se improvisaba la melodía, la armonía, los ritmos, todo se improvisaba en ese momento, ¿no? Eran como fantasías o revelaciones que el músico tenía en ese momento, y ahí le daba, era muy frecuente, como hoy en día no ocurre esto, ¿no? Es lindo, Alejandro, en el pensamiento de el actor interpretando a la mujer y de la mujer interpretando al varón, digo como concepto de la reafirmación de que el teatro es pura ficción y que tiene que ser ficción. Claro. Sería maravilloso que fuese ya como una base, ¿no? Que los hombres hicieran de mujeres, que las mujeres hicieran de hombres, como para reafirmar hecho de que esto y tanta mezcla que hay entre la verdad y la mentira, cuando tiene que ser mentira específicamente, ¿no? Todo lo que pasa arriba del escenario. Muy bien. Vamos, me gustaría seguir conversando, pero ya viene la hora y tenemos tiempo apenas para escuchar. Tenemos rigores. Tenemos también rigores.
para escuchar el tango que ilustra esta charla, que es el tango marioneta, ya que hablábamos